Shalom, shalom, hermanos y hermanas, pueblo de Israel. Primero que nada, quiero darle toda alabanza, honor y gloria a nuestro Señor, nuestro Dios, el único omnipotente, el creador de la universidad y el creador del cielo y de la tierra y el creador de todas las creaciones, Yahweh, en el nombre de su único Hijo, Yahushua, por quien el mundo lo reconoce, por Jesucristo. Y hoy les quiero presentar una clase del origen del Día de la Acción de Gracias. Mucha gente no han oído la historia detrás de este día. Muchos saben que es un día de los masacres de los indios, pero también hay pocos que no lo saben tampoco. Con evidencia y con literatura y con escrituras, le voy a presentar que la Acción de Gracias es un día de paganos y no fue ordenado por Dios. Segundo Corintios 13:1. Esta es la tercera vez que voy a visitarlos. Todo tendrá que decidirse por el testimonio de 2 o 3 testigos. Por todas las evidencias que les voy a presentar y con los testigos que escribieron del origen de este día, ustedes van a tener que decidirse o seguirán en las mismas tradiciones de hombres o consideran que andan en pecado, arrepentirse y andar en los pasos de Dios según la ley de Dios como Él nos ordenó. Pero todas estas evidencias que proporcionaré probarán que la acción de gracias es una tradición de hombres y no fue ordenado por Dios. ¿Quién ordenó el Día de Acción de Gracias Mundial? Esto lo descubrí de la fuente de Wikipedia y dice, en la tradición inglesa, fíjate cómo empieza, en la tradición inglesa, los días de acción de gracias y los servicios especiales de agradecimiento religiosos a Dios se hicieron importantes durante la Reforma Anglicana, en el reinado de Enrique el VIII y en reacción al gran número de festividades religiosas del calendario católico. Este hombre que tú ves aquí, esta imagen, es una pintura de Enrique o Henry en inglés, Enrique el VIII. Okay. Él fue una de las razones por que nosotros observamos la acción de Día de Gracias, porque él ordenó este día, la acción de gracias, para que el mundo lo observara. Antes de 1536 había 95 días festivos de la iglesia, más 52 domingos en los cuales las personas debían asistir a la iglesia y renunciar al trabajo y a veces pagar costosas celebraciones. Lo que está diciendo aquí que antes del 1536 había 95 días festivos de la iglesia, pero cuando tú lees las escrituras, Dios nada más ordenó 7 días de festivos a los israelitas, que son la gente de Israel, y no son los blancos que están morando por allá, sino son los morenos y los hispanos. Nosotros somos los israelitas, o en pocas palabras, las ovejas perdidas de Israel. Ya tú puedes concluir que había 95 días festivos de la iglesia, muchos de estos días, si no todos estos días de festivos de la iglesia, no fue ordenado por Dios, sino fue ordenado por hombre. Y a seguir leyendo. Las reformas de 1536 redujeron el número de festividades de la iglesia a 27, pero algunos puritanos deseaban eliminar por completo todas las festividades de la iglesia, incluyendo la Navidad y la Pascua.
¿Y por qué fue tanto problema que estos puritanos, ellos querían eliminar muchos de las festividades que las religiones ordenaban, incluyendo la Navidad y la Pascua, eran porque todos estos días eran ordenados o fue originado el comienzo de días paganos, de días de los dioses paganos. Aunque el Día de Acción de Gracias tiene raíces históricas en las tradiciones religiosas y culturales, también se ha celebrado durante mucho tiempo como una fiesta secular. Y esa palabra secular se refiere a los días paganos. Son muchas de la religión y las iglesias, como la iglesia cristiana, la iglesia católica, la iglesia apostólica, la iglesia evangélica, muchos de esas iglesias, ¿verdad? Guardan las festividades que fueron hechas por hombre, incluyendo la Navidad y la Pascua, que son días paganos, obedeciendo otros dioses. Y eso es uno de los mandamientos, sino el primer mandamiento que Dios le dio a Moisés, que le dieran a los hijos de Dios, que son los israelitas, no obedecer otros dioses. Y aquí estamos observando muchas de las iglesias, muchas de las religiones que nuestra gente hispana están, ¿verdad? Obedeciendo dioses paganos y celebrando fiestas que no fue ordenado por Dios, sino fue ordenado por hombre. Y hombre malvada encima de eso. El paganismo secular es una perspectiva que defiende las virtudes y principios asociados con el paganismo mientras mantiene una cosmovisión secular. O en pocas palabras, um, uh, días paganos mundial. ¿Ok? Rituales de las fiestas de la cosecha, que también es común con el Día de Acción de Gracias. Y este es de la fuente británica, británica.com. Fiesta de la cosecha, tradicional fiesta de la cosecha inglesa. Fíjate, y se repite otra vez, esto es una tradición, una tradicional fiesta de la cosecha inglesa. Aquí no está mencionando que Dios ordenó estas fiestas, sino estos son tradiciones de hombre, originalmente de la cosecha inglesa, celebrada desde la antigüedad y que ha sobrevivido hasta los tiempos modernos en regiones aisladas. Los participantes celebran el último día de la cosecha a finales de septiembre cantando, gritando y decorando el pueblo con ramas. El, el, caí, el, caí, el caillea o último gavilla del maíz o el grano que representa el espíritu del campo se convierte en un muñeco de cosecha y se baña con agua como amuleto de lluvia. Estos son los rituales de la fiesta de las cosechas, ¿verdad? Esta gavilla se guarda hasta la siembra de primavera. La antigua fiesta también incluía el asesinato simbólico del espíritu del grano, así como ritos para expulsar al diablo. Estos rituales son rituales paganos, obedeciendo otros dioses. Y les voy a presentar de dónde comenzó la idea o la historia de la acción de gracias. También otro testigo, este es del libro Harvest Home por Melusine Draco. En el capítulo 2 dice, los festivales de la cosecha suelen incluir festines, tanto familiares como públicos, con alimentos extraídos de cultivos que maduran durante los festivales. La abundancia de comida
y la ausencia de la necesidad de trabajar en el campo son dos características centrales de los festivales de la cosecha. La comida, la alegría, los concursos, la música y el romance son características comunes de los festivales de la cosecha en todo el mundo. Por eso, en el Día de Acción de Gracias, muchos negocios cierran. ¿Para qué? Para observar este día pagano. ¿Entiendes? Y aquí te está diciendo que durante este tiempo también, ¿verdad? Son los comienzos de los concursos. ¿Qué son los concursos? Los deportes. Por eso es que tú ves por esta temporada el deporte de fútbol, no el deporte de fútbol con los pies, sino el fútbol americano, ¿verdad? Comienza en esta temporada. La Serie Mundial del Béisbol es por esta temporada, ¿verdad? El comienzo de la, del deporte baloncesto comienza también por esta temporada. Y todo es tan común, ¿verdad? Todo es común como un ritual de los festivales de la cosecha. Que estos son tradiciones de hombres que se han practicado por siglos y siglos y siglos. Pero tú nunca puedes ver el día de acción de gracias, ¿verdad? Como ordenado por Dios. Y en la escritura dice que nosotros no podemos añadir a las escrituras ni sacar de las escrituras. Eso es una ley. ¿Me entiende? So, en Salmo 64:8 dice, su lengua se vuelve contra ellos. Cuantos lo ven agitan la cabeza. So, ah, aunque ellos quisieran esconder las historias de todos estos días paganos, en los últimos días, Dios, ¿verdad? Dios lo hizo que su lengua se vuelva contra ellos, ¿verdad? Porque lo que está en secreto en la oscuridad siempre va a salir a la luz, ¿ok? Y estas son una de las cosas que la sociedad, o si no el mundo, comenzando con la Iglesia Católica, ¿verdad? Los Vatican Church, nunca, tú sabes, han sacado este tipo de historia, ni se lo ha presentado al mundo, porque de todos estos días paganos, ¿verdad? Ellos ganarán dineros. So, si nosotros como gente de Dios paramos de seguir estos días paganos, el, um, el economo de todo el mundo bajará, ¿me entiende? Y muchos de las gentes ricas, comenzando con la Iglesia Católica, perderá mucho dinero. Y por eso es que ellos gastan dinero para esconder estas historias y estos orígenes paganos de la gente. Fiestas de la cosecha incluye tradiciones paganas que se han incorporado a la tradición moderna de acción de gracias. Este es del mismo libro que nosotros estábamos leyendo, Harvest Home por Mesulin Draco. También dice, el día de acción de gracias, las familias y amigos suelen reunirse para una gran comida o cena, como muchos de nuestra gente hispanos, ¿verdad? Lo celebraron la semana pasada, ¿verdad? Muchos familiares de todos los países, de todas las ciudades, tú sabes, se reúnen a ese día a obedecer a qué, a obedecer y observar un día pagano. Y muchos de la gente de nosotros no saben que lo que están cometiendo es idolatría. Esto es idolatría. Cuando tú celebras el Día de Acción de Gracias, las Navidades y la Pascua, estos días son referidos y ordenados para obedecer dioses griegos y romanos. Y mucha de la gente de nosotros no saben de esta historia.
Y por eso que me motivó a hacer esta clase para enseñarle a ustedes que muchos de la gente de nosotros están andando en pecado, sino en idolatría. Y es un pecado, ¿verdad? Juzgado por muerte. So aquí dice, ah, en consecuencia, el fin de semana festivo de Acción de Gracias es uno de los periodos de viaje más ocupados del año, siendo un fin de semana de vacaciones de 4 a 5 días para escuelas y universidades. Por eso es que en el Día de Acción de Gracia muchos negocios, muchas escuelas cierran, no por un día, sino por dos. Y después el fin de semana viene después de eso, que viene siendo como 4 a 5 días de vacaciones para todo el mundo. La mayoría de las empresas y trabajadores de donaciones reciben el Día de Acción de Gracia y el día siguiente como feriados pagados, ¿verdad? En sus trabajos, en muchos de los trabajos le pagan por ese día, por no ir a trabajar, para que ustedes se mantengan en su casa obedeciendo y observando los días paganos. La mayoría de las empresas y trabajadores de donaciones reciben el Día de Acción de Gracia y el día siguiente como feriados pagados, y la víspera de Acción de Gracias es una de las noches más concurridas del año para bares y discotecas. Mucha de la gente, ¿verdad? Cuando están en el espíritu observando el Día de Acción de Gracia, se llenan los bares, se llenan las discotecas y también se llena en los stadiums para ver los deportes. A ambos lados del charco, las celebraciones populares de la cosecha son innovaciones relativamente modernas, pero no hace falta ningún gran acto de fe para restablecer nuestro antiguo paganismo que nuestros antepasados observaban con entusiasmo y sinceridad. Todo esto se está refiriendo a días paganos, obedeciendo otros dioses, ¿verdad? Originalmente dioses griegos y dioses romanos. ¿Entiende? Esto es esto es otro testigo, ¿verdad? Enseñándole que esto no fue ordenado por Dios. Y Melusine Draco es una mujer blanca. Por eso que le dije, por eso le saqué Salmo 64:8, que su lengua se vuelve contra ellos, porque mientras más ellos quieren esconder esta historia, ¿verdad? Será el Espíritu de Dios, o si no, será el ser de Dios para que esta gente saquen esta historia y se lo representen al mundo, ¿verdad? Por el internet o por video. ¿Ok? So, ahora que nosotros sabemos que estos días, el día de la fiesta de la cosecha y de la acción del Día de Gracias, ¿verdad? Los dos están juntos en común. Ahora vamos a ir para la historia de dónde fue el origen de la acción del Día de Gracias y sus símbolos. ¿Qué es cornucopia? Cornucopia es el símbolo del Día de Acción de Gracias donde todo comenzó. Ahora vamos a ir para la definición de cornucopia. Cornucopia, cuerno de la abundancia. Si tú ves esto aquí, este cuerno, ¿verdad? Esto se refiere al cuerno de la abundancia. ¿Abundancia de qué? Abundancia de alimentos, de frutas, vegetales o de todo lo que crece de la planta, ¿verdad? Esto es el símbolo del cuerno de la abundancia, que también se llama cornucopia. Antiguo emblema de la fecundidad y abundancia. Originalmente el cuerno de la cabra amaltea que crió al niño Jesús. Este cuerno, ¿verdad? Es un símbolo del cuerno de la cabra que se llamaba Amaltea, y esa cabra crió al niño Jesús. Vamos a seguir leyendo. Y,
Antes de seguir leyendo, Zeus es un dios griego de relámpago. Mucha de la gente no sabe eso. Según los antiguos griegos, el bebé Zeus estaba siendo cuidado y alimentado por la cabra, por la cabra nodriza. Cuando le rompió uno de sus cuernos, que comenzó a emitir un suministro constante de alimento para él. So, lo que te está diciendo es que este cuento, ¿verdad? Que es un myth. Este cuento, ¿verdad? Um, fue comenzado cuando el bebé Jesús estaba siendo cuidado, ¿verdad? Por el alimento de la cabra Amaltea. Y Jesús le rompió uno de sus cuernos. Y con romperle uno de sus cuernos, ¿verdad? Ese cuerno comenzó a emitir un suministro constante de alimento para él. Eso es el cuento de cornucopia. Eso es el origen de el Día de Acción de Gracias comenzó. La cornucopia encarna todo lo que tiene que ver con la época de la cosecha. Por lo que para ellos tiene sentido ser sinónimo de la acción de gracias. Porque cuando tú celebras el Día de Acción de Gracias, el primer símbolo que te dan es este cuerno, ¿verdad? Que es semejante al cuerno de la abundancia, que es cornucopia, el cuerno de la cabra amaltea. ¿Ok? Y esto lo conseguí del fuente elledecker.com. ¿Ok? So, vamos a seguir leyendo de esta misma fuente. Como ocurre con muchos símbolos y leyendas paganos. Fíjate que comienza diciendo, como ocurre con muchos símbolos y leyendas paganos, esto es un símbolo pagano. Y esto, ¿verdad? Es un cuento pagano del Sus cuando rompió el cuerno de la cabra maltea. Todo esto son paganos. Y aquí está Sus, el dios griego del relámpago, aguantando el cuerno, ¿verdad? Aguantando el cuerno que le hizo mucha abundancia de frutas y de alimentos y de vegetales y cualquier cosa que ellos dicen, ¿verdad? Como ocurre con muchos símbolos y leyendas paganos, la cornucopia finalmente encontró su camino en la imaginería cristiana. ¿Cómo es posible que algo pagano, ¿verdad?, pueda encontrarse en una iglesia que se llaman ser hijos de Dios o obedeciendo al Dios de la Biblia, ¿verdad? La iglesia cristiana adoptando este día están en idolatría. ¿Ok? No se saben con certeza cuándo ocurrió, pero probablemente fue adoptado por el cristianismo como símbolo de la abundancia y las bendiciones de Dios, al mismo tiempo que significa gratitud por la generosidad de la cosecha. Esto no tiene nada que ver con obedeciendo ni dando gracias a Dios en este día, pero tiene todo que ver con obedeciendo el dios griego que es Zeus, ¿verdad? Y en sus propias tradiciones cambiando este dios por el Dios de la Biblia, el creador del cielo y de la tierra. Pero Dios nunca ordenó este día para ser observado, ¿verdad? Esto es una tradición de hombre que mucha de la gente de nosotros están siguiendo tradiciones de hombre. Esto nunca fue ordenado por Dios, ¿verdad? Estos son orígenes y leyendas de historias paganos y dioses paganos. Vamos a ir al Éxodo capítulo 20 y versículo 1. Y dice, Dios pronunció todas estas palabras.
yo soy el Señor tu Dios, el que te libró de la esclavitud de Egipto. No tendrás otros dioses aparte de mí. Si la iglesia cristiana adoptó este día de acción de gracias, no están obedeciendo a Dios, están obedeciendo al dios griego que se llama Zeus, que es un dios pagano. No te harás escultura alguna o imagen de nada de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en el agua debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les rendirás culto. Y mucha de la gente celebran el día de acción de gracia con las tradiciones de como todo comenzó en la acción del día de gracias, con el pavo, con la abundancia de vegetales, ¿verdad? Con la abundancia de frutas, ¿verdad? Y cosas así. Ustedes estaban ah, practicando rituales, rituales paganos, que no tienen nada que ver con el Dios de la Biblia. Y eso se llama idolatría. Porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso que castiga en sus hijos, nietos y bisnietos la maldad de los padres que me aborrecen. Pero con los que me aman y guardan mis mandamientos, soy misericordioso por 1000 generaciones. Todas las fiestas que Dios ordenó para que los hijos de Israel obedecieran, ¿verdad? Y observaran, están escritos en el libro de Levíticos 23. En Levíticos 23 tú no vas a encontrar un día que se llama Acción de Gracias, tú no vas a encontrar el día de las Navidades, ni el día de Pascua, que es el día Easter, porque todo esto se está refiriendo a a los días paganos obedeciendo dioses griegos y romanos. Esto es idolatría, hermanos y hermanos, ¿ok? Y si ustedes celebraron ese día de acción de gracias y se juntaron con su familia, están participando en los rituales paganos. Y Dios no le van a aceptar rituales paganos ni tradiciones de hombre. ¿Ok? Y aquí le puse volantes de las iglesias cristianas con el mismo símbolo de cornucopia, ¿verdad? Que representa de la cabra almatea que alimentó a Zeus, el dios pagano griego de relámpago. ¿Me entiende? Déjanote saber que muchas de las religiones no tienen ni una idea de quién están celebrando. ¿Ok? Hacen ver que los días paganos son días que son días obedeciendo a Dios. Y están equivocados. Mira esto. Adoración y acción de gracias. Mira el símbolo que tienen. El símbolo de cornucopia, símbolo pagano. La abundancia de frutas y de vegetales. 1 Samuel capítulo 2 versículo 3 dice, dejen de hablar con tanto orgullo y altivez. No profieran palabras soberbias. El Señor es un Dios que todo lo sabe y Él es que juzga las acciones. Oseas 4 y 6 dice, pues por falta de conocimiento, ¿verdad? Por falta de la analogía de la acción de gracias y de todas las festividades que ustedes están celebrando, que son tradiciones de hombre, pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. ¿Destruido de qué? Del conocimiento de la verdad de estos días paganos. Puesto que rechazaste al conocimiento, yo también te rechazo con mi sacerdote. Ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Por rechazar lo que yo le había demostrado, que estos días son días paganos, que no tienen nada que ver con Dios, ¿verdad? Dios dice, por tu rechazar estas evidencias,
y testigos, ¿verdad? Yo también te rechazo como mi sacerdote. Y ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Y tú no quieres que Dios se olvide de tus hijos, porque de Dios olvidarte de ti, eso es toda la destrucción para ti. Porque si Dios no está contigo, ¿quién está contigo? Satanás. Y por Satanás es que Dios usa para la destrucción de la gente. Son mis hermanos y hermanas, si ustedes están celebrando el Día de Acción de Gracias, están observando y celebrando el Día de Cornucopia. Y es un día pagano. Y Dios dice que te arrepientas antes que Él traiga la destrucción a ti y a tus hijos. Y si ustedes aman a sus hijos, le enseñará la verdad de estos días y el origen de cómo comenzó estas tradiciones de hombre. Estos son iglesias cristianas con símbolos paganos, ¿verdad? Y si Dios y si Dios te dejó vivir otro día más, ¿verdad? Es porque su misericordia, tú sabes, no es limitado, pero también su paciencia es limitado. ¿Ok? So vamos a seguir. Ahora que nosotros ya revisamos y vieron los testigos, vieron las leyendas, vieron los símbolos y las evidencias que estos días son días paganos, ¿verdad? Estos son cuentos antiguos. Ahora vamos a ir a otra fuente, ¿verdad? Demostrando que el Día de Acción de Gracias moderna también es pagano y también es un día de tradición de hombre. ¿Ok? Esto es de la fuente countercurrents.org y este artículo se titula El Día de Acción de Gracias estadounidense. Regocijo por el genocidio y la supremacía blanca. ¿Por quién? Por Glenn Ford, que es un hombre blanco, ¿verdad? So, hasta Dios mismo, ¿verdad? Hasta Dios mismo usa la gente blanca para demostrarte a ustedes que estos días son paganos y no son días que fue ordenado por Dios. Ahora, en esta fuente les traje mucha información ah, a cómo se hizo que el mundo, ¿verdad? Observara el Día de Acción de Gracias, la historia, sino moderna. Nadie más que los Estados Unidos celebra el Día de Acción de Gracias. Esto se está refiriendo al Día de Acción de Gracias moderna, ¿verdad? Y antiguo, pero principalmente moderna. La América Blanca abrazó el Día de Acción de Gracias porque la mayoría de esa población se enorgullece de los frutos. ¿Qué frutos? El frutos de cornucopia, ¿verdad? Que fue observado, ¿verdad? Y ah, con las fiestas celebrando el día de cornucopia, que también se refiere al dios griego que se llama Zeus, el dios de relámpago, ¿verdad? Sino de todos los detalles desagradables del genocidio y la esclavitud y se siente, en general, bien con su gerencia, una cornucopia de privilegios y poder nacional. ¿Entiende? La historia del Día de Acción de Gracias es una absolución de los peregrinos, cuya brutal búsqueda del poder absoluto en el Nuevo Mundo parece tener motivaciones religiosas y ser eminentemente humanas. Checate eso, ¿verdad? Tener motivaciones religiosas y ser eminente humanas. No tiene nada que ver con Dios, ¿verdad? Si no son tradiciones de hombre. En las leyendas antiguas, ¿verdad? Cornucopia es de la abundancia de frutos y de vegetales o de alimentos. En la acción de gracias moderna, con esto
específicamente, ¿ve? Son de abundancias de poder nacional, porque eso fue lo que la gente blanca hizo, ¿verdad? La historia de la acción de gracia es una absolución de los peregrinos, no es de Dios, sino de los peregrinos, cuya bruta búsqueda del poder absoluto en el nuevo mundo parece tener motivaciones religiosas y ser eminentemente humanas. En una carta a Inglaterra, el fundador de la colonia de la Bahía de Massachusetts, John Winthrop, escribió: pero para los nativos de estas partes, Dios lo ha perseguido de tal manera que en un espacio de 300 millas, la mayor parte de ellos son barridos por la viruela que aún continúa entre ellos. Y estos son una de las maldiciones que Dios le puso a los hijos de Israel por obedecer otros dioses. La misma cosa que nuestra gente están haciendo hoy en día, obedeciendo días paganos que obedecen otros dioses. Y tú puedes leer esta maldición que Dios le puso a los israelitas en Deuteronomio 28:1. Así, así que como Dios ha limpiado nuestro título sobre este lugar, los que permanecen en estas partes, no siendo en total 50, se han puesto bajo nuestra protección. Los peregrinos agradecieron a sus deidad por haber perseguido a los indios a una muerte masiva. Chequéate eso. ¿A qué deidad? Los deidad griegos, especialmente Zeus, porque nació el día de la acción del Día de Gracias. Estos europeanos, ¿verdad? Agradecieron a su deidad por haber perseguido a los indios a una muerte masiva. Y tú puedes leer la profecía, ¿verdad? Que habla de eso en Zacarías 11 y 5. Era una práctica común que los exploradores capturaran indios, ¿verdad? Esto era una práctica, ¿verdad? Una tradición para ellos, cautivar indios, nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros padres, ¿verdad? Los llevarán a Europa y los vendieran como esclavos a 220 chelines la pieza. Esa práctica se describió en un relato de acontecimientos de 1622 titulado Declaración del Estado de la Colonia y Asuntos en Virginia, escrito por Edward Waterhouse. Fiel a la tradición de los exploradores, Hunt secuestró a varios Wampanoag por venderlos como esclavos. Los indios de Wampanoag, ¿verdad? Fueron vendidos como esclavos, ¿verdad? Y esto fue una tradición de los exploradores, en pocas palabras, la tradición de los blancos cuando vinieron para acá, para esta parte del mundo, ¿verdad? Esto también fue una maldición que le cayó a los israelitas y lo describe Deuteronomio 28 y 41. Léelo para que ustedes vean la profecía de los maldades que Dios dijo que le iba a echar a los israelitas por obedecer otros dioses. Otra práctica común entre los exploradores europeos era dar mantas contra la viruela a los indios, ¿verdad? Dado que la viruela era desconocida en este continente antes de la llegada de los europeos, los nativos americanos no tenían ninguna inmunidad natural a la enfermedad, por lo que la viruela acabaría con pueblos enteros con muy poco esfuerzo requerido por los europeos. Ya tú sabes por qué mucha de la gente de nosotros se enferma tanto, porque estos son viruelas que los europeanos nos trajo cuando ellos vinieron a esta parte del mundo a donde nosotros moraba, ¿verdad? Los Wampanoag perdieron el 70% de su población a causa de la epidemia y Massachusetts perdió el 90%.
Fueron mucha gente de nosotros que murieron por las viruelas que trajeron los europeos. Un colono puritano citado por Perry Miller de la Universidad de Harvard elogió la plaga que había aniquilado a los indios porque era la maravillosa preparación del Señor Jesucristo por su providencia para la morada de su pueblo en el mundo occidental. Chequéate eso, ¿verdad? Mucha de esta gente de esta gente europeano mataron a casi 90% indios de Massachusetts, ¿verdad? ¿Y qué dijeron ellos? Esto es la maravillosa preparación del Señor Jesucristo por su providencia para la morada de su pueblo en el mundo occidental. Cuando tú lees las escrituras, Jesucristo no mandó a nadie para ser o tú sabes, para hacer muerte masiva a otra nación de gente. Él nunca ordenó eso a nadie, ni a sus discípulos, ni a sus apóstoles. Ellos están obedeciendo a un Jesucristo diferente, ¿verdad? Hasta Jesucristo mismo nos advirtió que mucha gente en los últimos días, ¿verdad? Proclamarán un Jesucristo diferente. Porque Jesucristo nunca mandó a nadie a utilizar ni a hacer muertes masivas, especialmente a su pueblo de Israel, que son los nativos, ¿verdad? Que son los taínos, los aztecas y los mayanos. Esa gente y esos indios son descendencia de los hijos de Israel, son israelitas. Esta maldición tú lo puedes, estas maldiciones tú lo puedes leer en Deuteronomio 28, versículos 59 al 61, también como Zacarías 11 y 5. Muchos prisioneros fueron ejecutados a las mujeres y niños supervivientes vendidos como esclavos en las Indias Occidentales. William Bradford, ex gobernador de Plymouth y uno de los cronistas de la fiesta de 1621, también estuvo presente en la gran masacre de 1637. Los que escaparon del fuego fueron asesinados a espada. Algunos despedazados, otros atravesados con sus estoques, por lo que fueron despachados rápidamente y muy pocos escaparon. Se concibió que así destruyeron alrededor de 400 en ese momento. Era un espectáculo era un espectáculo espantoso verlos así freírse en el fuego. ¿Verdad? Es que cuando uno lee esto y uno se lo imagina en la mente, verá, tú sabes, me da un sentimiento profundo. Imaginar que nuestra gente, nuestros abuelos, tú sabes, fueron freídos en el fuego por las manos de esta gente malvado, ¿verdad? Y también dedicarlo, y también decir que esto fue una preparación del Señor Jesucristo, también es una cosa que yo siento profundamente en el espíritu mío cuando yo me lo imagino en la mente, ¿verdad? Porque leyendo algo no es lo mismo que imaginándolo o viéndolo así de frente. Anyway, continuando. Horrible era el hedor y el olor del mismo, pero la victoria les pareció un dulce sacrificio y ofrecieron sus oraciones a Dios, quien había obrado tan maravillosamente para ellos en encerrar a sus enemigos en sus manos y darles una victoria tan rápida sobre un enemigo tan orgulloso y insultante. Los blancos también pensaban lo mismo, ¿verdad? Estos blancos también le daban toda la alabanza, gloria a Dios por haber hecho lo que le hicieron a los indios. Seguir leyendo. Este día será un día de celebración y acción de gracias por someter a los Pequots, decía la proclamación del gobernador John Winthrop. Nacía el auténtico día de acción de gracias.
Y así fue la historia de donde nació el Día de Acción de Gracias, ¿verdad? Friendo los indios y matando 700 indios de los Pequots que moraban en Wampanoag. Esa es la historia del Día de Acción de Gracia moderna, ¿verdad? Del masacre de los indios. No solamente fueron el masacre de los indios nativos, de los indios taínos, de los aztecas, de los mayanos, de los arawak, ¿verdad? Que son descendencia de los hispanos hoy en día. So, si usted está celebrando el Día de Acción de Gracias, está celebrando la destrucción de su propia gente. Y eso Dios te lo va a visitar si no se arrepienten y no salen de estas tradiciones paganas, ¿verdad? En el momento de crisis nacional más profunda, tras la batalla de Gettysburg en 1863, el presidente Abraham Lincoln invocó la fábula nacional, que es mucho más central para la personalidad blanca estadounidense que el discurso del campo de la batalla de Lincoln. Lincoln aprovechó la fiesta de 1621 como el histórico Acción de Gracias, pasando por alto el precedente oficial y auténtico de 1637 y asignó el evento turbio y sin fecha al cuarto jueves de noviembre. So, Abraham Lincoln ordenó el cuarto día de noviembre para ser observado como la acción de gracias, ¿verdad? Y ya nosotros sabemos la historia de la acción de gracias, que fue una historia que fue proclamado por los europeanos de la historia cuando ellos, tú sabes, hicieron una muerte masiva y un masacre a los indios, ¿verdad? Eso es su celebración. No tiene nada que ver con Dios ni lo que con Dios ordenó. Ahora, sabiendo la historia de la acción del Día de Gracia, antiguo y moderna, ¿aceptará Dios sus tradiciones paganos? Bueno, vamos a ver. En el libro de Amos 5:21 dice, odio y desprecio las fiestas religiosas que ustedes celebran. Chequéate eso. Las fiestas religiosas que ustedes celebran. La iglesia, la religión cristiana, la religión católica, la religión evangélica y toda esta religión que nuestra gente están, ¿verdad? Dios dice que Él odia y desprecia las fiestas que ustedes celebran. Porque no son días ordenados por Dios, sino fue día ordenado por hombre. Estos son tradiciones de hombres. Y más fue ordenado por un hombre que hizo un masacre masivo a los indios, a nuestro antepasado. ¿Okay? Me disgustan sus reuniones solemnes. No quiero los holocaustos que ofrecen en mi honor, ni sus ofrendas de cereales. No aceptaré los gordos becerros de sus sacrificios de reconciliación. Alejen de mí el ruido de sus cantos, como mucha de la gente de nosotros van a la iglesia a cantar, no a aprender las leyes de Dios. Ellos van a ir a cantarle a quién, a no sé quién, porque no es el Dios de la Biblia. Porque hasta él mismo te está diciendo que alejen de mí el ruido de sus cantos, porque no están obedeciendo a Dios de la Biblia, el Dios de Israel. Están obedeciendo dioses paganos. Y por eso que Dios odia y desprecia las fiestas que todas estas religiones están celebrando. No quiero oír el sonido de sus arpas, pero que fluya como agua la justicia y la honradez como una manantial inagotable. Como tú ves aquí, la iglesia cristiana cantando, ¿verdad? Como si fuera tú sabes, como si fuera un concierto. La gente de nosotros confunde la enseñanza de Dios con las tradiciones de hombre. Cuando uno va a la iglesia, cuando uno viene, tú sabes, alrededor a la congregación de Dios, es para observar y aprender
las leyes de Dios y la sabiduría de Dios. No ir a la iglesia a cantar, ¿verdad? Cantar canciones que Dios no quiere oír. Porque Dios dijo, ¿verdad? En los 10 mandamientos, hasta Dios dijo que Él consecró el día 7, ¿verdad? Y lo hizo santo. ¿Y por qué que el día, y por qué que la gente de nosotros van a obedecer a Dios en el primer día de la semana, que viene siendo un domingo, cuando Dios dijo que deben darle sus obras y alabanzas y su honra en el séptimo día, que es un día santo? ¿Verdad? La hipocresía de la gente de nosotros, porque no saben, no tienen conocimiento de nuestro Dios, porque no leen la Biblia. ¿Verdad? Siguen las tradiciones de hombre más que las leyes de Dios, como dice Jesucristo. Isaías 1:3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Pero Israel no conoce, mi pueblo no comprende. Hay nación pecadora, pueblo cargado de culpa, generación de malhechores. Hijos corruptos han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, no al Dios de todo el mundo, ¿verdad? Aquí dice, han despreciado al Santo de Israel, porque el Dios de la Biblia es el Dios de Israel, no de todo el mundo. Le han dado la espalda. ¿Cómo le han dado la espalda a Dios? Por obedecer otros dioses, ¿verdad? Observando los días paganos. Isaías 8:20 dice, contrasta las palabras de estas brujas con la palabra de Dios, dice él. Si sus mensajes difieren de los míos, es que no proceden de mí, porque no hay en ellas luz de verdad. Si tú no puedes encontrar las navidades, el día de acción de gracias o el día de Pascua en las escrituras ni en la ley, es porque no hay luz. No te brilla luz y no hay verdad en ti. ¿Ok? Y Jesucristo nunca fue nacido en el 25 de diciembre. Eso no está escrito en la escritura. ¿Cómo tú puedes concluir algo que no está en la escritura y hincharle tu mente que es la verdad? Aquí en esta imagen hay muchas cosas, hay muchas abominaciones que yo puedo enseñarle, ¿verdad? Primero, la identificación falsa de Jesucristo, porque Jesucristo, según las escrituras, fue un hombre moreno, ¿verdad? Segundo, un ídolo que están la gente obedeciendo y rezándole, ¿verdad? Tercero, la imagen falsa de la Virgen María, ¿verdad? La madre de Jesucristo, no la madre de Dios, porque si Dios es el creador de todo, ¿cómo Él puede tener una madre? Es que, tú sabes, la gente de nosotros no usan la cabeza. No hay una Trinidad en la Biblia. Eso fue hecho por hombre, ¿verdad? Hecho por hombre. Eso fue añadido a las escrituras. Pero ninguno de los discípulos y ninguno de los apóstoles habían conocido una doctrina de la Trinidad, porque es una cosa falsa. Y más sin embargo, tienen el árbol de las Navidades, ¿verdad? Que es el símbolo de Nimrod, ¿verdad? Eso será para otra clase, pero vamos a seguir adelante con la escritura. Isaías 5:20 dice, qué aflicción para los que dicen que los malos es bueno y los buenos es malo. Lo que está diciendo aquí es, hay mucha aflicción para esa gente que dicen que el día de acción de gracia es bueno cuando en verdad es malo, ¿verdad? Se celebra el masacre de los indios. También se celebra el dios griego, el dios Zeus. Dios dice por la boca de Isaías, dice, qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargos. Qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes. Y eso describe nuestra gente latina. Porque mucha de la gente creen que lo sabemos todo y no sabemos nada. No sabemos quién es nuestro Dios, ¿verdad? Las fiestas de Dios están escritas
en Levítico 23. Y en Levítico 23 tú no vas a encontrar las Navidades ni el Día de Acción de Gracias. Marcos 7:6 dice, Jesús le contestó, bien habló el profeta Isaías acerca de los hipócritas, de los hipócritas que son ustedes, cuando escribió, este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. De nada sirve que me rinda culto. Sus enseñanzas son mandatos de hombres, porque ustedes dejan el mandato de Dios para seguir las tradiciones de hombres. También les dijo, para mantener sus propias tradiciones, ustedes pasan por el alto el mandato de Dios. Ustedes no quieren oír las leyes de Dios, quieren seguir las tradiciones de hombres, siguiendo otros dioses que no es el Dios de la Biblia. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando tú, cuando tú leas la historia que yo les presenté, ¿verdad? Y si sigues y si sigues en el paso de obedeciendo las tradiciones de hombres en vez de los mandamientos de Dios, ¿verdad? Dios sabe las intenciones del hombre y Dios sabe los pensamientos. ¿Me entiende? Si ustedes en verdad aman a Dios y adoran a Dios, ¿verdad? Ustedes deben de ah, sentirse mal, sentirse cortado, sentirse, tú sabes, humillado, porque ustedes están andando en idolatría y andando en tradiciones de hombre que no tienen nada que ver con lo que Dios ordenó, ¿verdad? Apocalipsis 18:4. Oí otra voz del cielo que decía, salgan de esa ciudad, ustedes que son mi pueblo. ¿Quién es el pueblo de Dios? Israel, que somos nosotros los hispanos y los morenos. Nosotros somos las descendencias de Israel, ¿verdad? Y dice, ustedes que son mi pueblo, para que no participen en sus pecados, ni los alcancen con sus calamidades. Cuando la escritura dice que salgan de esa ciudad, no es sacar un pasaporte y mudarte para otra tierra. No, te está exigiendo algo espiritual, que salgan de las tradiciones de hombre, salgan de las enseñanzas, ¿verdad? Y de las costumbres de América, ¿verdad? Porque esos son pecados que alcanzaron, ¿verdad? Al cielo. Versículo 5. Pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios ha tenido presentes sus maldades. Dios va a juzgar a América con llamas de fuego, con fuego. Eso será el futuro de América, en fuego. Dios está advirtiendo, ¿verdad? Por el profeta Juan, que escribió el libro de Apocalipsis, Dios está, tú sabes, exigiendo que salgan de las enseñanzas de América, porque esos son tradiciones de hombre y no tienen nada que ver con lo que Dios utilizó en las manos de Moisés para que se lo dieran a los hijos de Israel. Eso no fue lo que él ordenó, ¿me entiende? Están andando en idolatría, que por esa causa nosotros estamos cautivos aquí en América, en las manos de la gente blanca. Y nadie nos pudo sacar tú sabes, de estos tribulaciones, porque Jesucristo no ha venido todavía. ¿Me entiende? Antes que Dios le pegue fuego a América, sálganse de las tradiciones de América, dejen de estar yendo para la iglesia, dejen de estar obedeciendo a otros dioses y dejen de estar siguiendo y adorando estos días paganos. Porque si siguen, Dios le van a destruir a ti y a tus hijos. Lee Levítico 23 para guardar las fiestas sagradas de Dios, porque eso es la ley. Y eso será el fin del video. Ojalá que ustedes fueron edificados por las historias y por las fuentes que yo les presenté, ¿verdad? El mensaje que Dios le dice es, arrepiéntense, consideren que ustedes estaban andando en pecado,
¿verdad? Todavía tienen chances si están vivos todavía, porque Dios no juzgó a América como tiene que ser todavía. Todavía tienen chance, ¿verdad? Tienen chance de arrepentirse, tienen chance de aborrecer los días paganos, ¿verdad? Los días de fiestas que presenta América. Tienen chance también ah, um, para estudiar las leyes de Dios que están escritos desde el libro Génesis hasta el libro de Deuteronomio. En esos 5 libros están las leyes de Dios, ¿verdad? Y la única manera para nosotros es estar salvo del juzgamiento que Dios le tiene a América es por seguir los mandamientos de Dios, como también Jesucristo enseñó, ¿verdad? Con eso le digo que Dios me lo bendiga, que Dios me lo protege y ojalá que Dios le extienda misericordia y que le llene su mente de sabiduría y con tecnología y conocimientos para que sean salvos en los últimos días. Y con eso le digo shalom.